Bien, abra su Biblia, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio. El domingo pasado, más bien, iba a decir antepasado, el domingo pasado. No alcancé a concluir algunos puntos que necesariamente necesito abordar en relación a lo que Pablo está hablando acerca de los versículos del, del 1 al 4. Ya leímos, decíamos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor nos lleva a actuar en consecuencia, nos anima a servirnos, nos anima a vivir en el amor de Jesús. Pero es a partir del versículo 5 en adelante donde Pablo nos empieza a exponer la vida de Jesús. Y es la vida, el ejemplo, el patrón del cual he estado insistiendo, que Pablo nos está hablando y nosotros necesariamente necesitamos mirar a ese ejemplo de vida porque estaba hablando nada más y nada menos que de Jesús. Entonces, ese es nuestro referente, nuestro mayor exponente de vida, nuestro mayor ejemplo de vida y al cual nosotros estamos mirando diariamente a la luz de su palabra y en su palabra. Teníamos el ejemplo de Juan capítulo 13 que habla del servicio, el lavado de los pies, un acto simbólico te hablaba, ¿no? Que representa amor, respeto, humildad, servicio. Y definimos la humildad. Unos versículos, el versículo 3 y 4 habla acerca, no habla literal de la humildad, pero sí nos deja nos da una definición, vaya, por así decir, acerca de lo que es la humildad. Así que yo voy a empezar a partir de ahí para continuar y voy a concluir con los versículos del 6 en delante, perdón, no, del 11 en delante, si es que me alcanza el tiempo, pero el punto es que la humildad, te decía, hermanos, es esa, muchos dicen que no es virtud, obviamente, otros dicen que sí lo es, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero la humildad, hermanos, es actitud que es contraria a la vanagloria, ¿no? No busca reflectores, no busca un interés personal, bíblicamente lo podemos sustentar por lo que dice Pablo en estos versículos que te comentaba, 3 y 4, no busca la gloria personal, no es motivada por sentimientos de superioridad, no busca el egoísmo, no sirve tratando de impresionar a otros, como dice, picando, ¿no? O provocando, motivando en alguien algo con tal de que él se sienta inferior y vea que yo soy más virtuoso, o mejor, etcétera, o más espiritual, yo qué sé. No, ese no es el punto de la humildad. Al contrario, la humildad aplaca mi ego, ¿no? No aplaca, aplasta mi ego, me somete a vivir en la obediencia que Dios me manda como hermano, como hijo de Dios, y me somete a vivir incluso, como lo vamos a ver, debajo de esa autoridad que Dios te ha dado a ti también y viceversa. No es inferioridad, hermanos. Dios no desea que tú te sientas inferior, es que me ubique en el lugar que Dios me ha dado, que me corresponde. Tú y yo somos siervos de Cristo y Dios desea que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sirvamos en ese sentido. Entonces podemos decir que la humildad me hace ver más el interés tuyo, tu necesidad, antes que el mío. Esa actitud es, wow, es impresionante, porque normalmente nosotros lo que hacemos es actuar bajo interés personal, ¿no? Con la bandera de la humildad. Pero lo que Dios nos está demandando es que no simulemos la humildad, que no finjamos ser humildes, que no querramos aparentar ser humildes, sino que vivamos a la luz de la Escritura lo que en verdad es ser humildes. Y ser humildes es, como Pablo lo explica en unos versículos antes y ya lo vimos, es vivir pensando antes que en mi interés, en ese interés que tú tienes, en eso que tú deseas, en eso que estás planteando, ¿no? Es contrario el hedonismo, esa conducta que me hace mirarme a mí por encima de ti y yo te utilizo a ti o mi amistad que tengo contigo con tal de yo sacar un provecho de tu amistad. Esa actitud no es humilde, no es de Dios y por supuesto no es del Espíritu Santo. Bueno, la humildad es esa actitud, ese don, déjame decir, sí, es un fruto del Espíritu más que un don, que nos lleva a mostrarnos en amor genuino, en humildad, en sencillez y simbólicamente, como te lo decía en Juan capítulo 13, que es lo que explica el Evangelio, a lavarnos los pies. No es lavarnos los pies, es simbólicamente servirnos en ese sentido como Jesús lo hizo a sus discípulos. Y ya lo leíamos. Déjame fortalecer un poco más este principio que Pablo está exponiendo, cómo lo expone a otras iglesias, a otros hermanos de otras iglesias. Y si me permites, déjame leerte capítulo 12 de Romanos, versículos 9 al 11. Déjame, te lo leo, dice, el amor sea sin hipocresía. Date cuenta cómo la humildad no me permite, no
no le da cabida a la hipocresía, ¿no? Dice, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos. Ay, hermanos, eso a veces nos cuesta más, ¿no? Sobre todo a los hombres, ¿no? Ser afectuosos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice, unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Estoy en la versión Nueva Biblia de las Américas. No sean perezosos. No sean perezosos. Fíjate cómo la humildad nos lleva a activar nuestra fe. Actuar, como dice, lo voy a leer, dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. O sea, si esa situación en la que estás enfrentando con tu hermano te lleva a ser indiferente con él, eso no es humildad. Dios está demandando que seas diligente en eso, no negligente. Por consecuencia, tú vas a actuar en humildad, platicando, ahora sí que actuando de conformidad al Espíritu y de conformidad a lo que Dios nos enseña. Y concluye el versículo 9, sean fervientes en espíritu. Es interesante que espíritu lo pone con E minúscula, no con E mayúscula. O sea, tú mismo tienes que entender que tienes que imprimir un esfuerzo. No nos va a gustar a veces, hermanos, pero tienes que ser ferviente. Esa palabra ferviente es verdaderamente en el espíritu, desear, anhelar lo que Dios te está dando para que lo utilices en servicio, en gloria a su nombre. Y como concluye este versículo, ¿no? Sirviendo al Señor por consecuencia. Entonces, la humildad, hermanos, no da lugar a la hipocresía. Hipocresía es esa máscara que nos hemos puesto. Miren, hermanos, nadie puede decir, y esto lo digo con respeto, y empiezo por mí, nadie puede decir que en ningún momento de su vida no ha actuado hipócritamente, que no haya actuado de manera fingida. Todos en algún momento hemos buscado nuestro interés, pero el amor de Cristo nos une a Cristo y nos hace depender de Cristo. Eso por consecuencia no me permite entonces actuar con hipocresía. Me permite vivir en el amor de Cristo y servir en ese amor que nos identifica. Amén. Nos identifica, hermanos. No me asuste, ¿eh? Amén. Nos identifica. Amor, iba a decir algo acerca del amor, pero bueno, ¿cómo identificar la hipocresía, por ejemplo, entre nosotros? Bueno, la hipocresía muestra muchas características, incluso bíblicas, ¿no? Se puede mostrar manso, puede mostrarse respetuoso, incluso calladito, bla, bla, bla. Pero la hipocresía, hermanos, tiene una característica que la distingue, ¿no? Que es la murmuración, el chisme, el deseo de provocar, ¿no? A celos. Y eso obviamente desata lo que vamos a ver ahorita en Gálatas. Si tú y yo en verdad hemos nacido de nuevo, la humildad, hermanos, que Cristo nos enseña, no va a dar lugar a la hipocresía. Va a dar lugar a activarnos, a ser movidos. Un momento. A ver, hermano. Gracias. Nos va a ser movidos en el Espíritu para que quitemos todo obstáculo. Todo obstáculo. ¿Cuál? Orgullo, vanagloria, interés personal. Y hermanos, yo a veces cuando pienso en esto, fíjate, yo analizaba, de hecho, en esta enseñanza acerca de la vida de Jesús y su amistad para con Judas, ¿no? Quien lo traicionó, quien lo entregó. Yo me preguntaba, ¿no? Cuando estaba analizando esto, ¿será que Jesús habrá servido de manera muy diferente a Judas porque sabía que lo iba a traicionar? Por supuesto que no. Lo amó, hermano. Lo amó, les lavó los pies, le sirvió, lo honró, lo respetó. Hermanos, ese es un ejemplo para nosotros también de que incluso puede haber situaciones complejas en medio de nosotros donde este fruto del Espíritu Santo tenga que ser ejercitado. De hecho, todos los días lo tenemos que ejercitar. Yo todos los días lo tengo que ejercitar y lo tengo que vivir y lo tengo que practicar. Y esto lo pongo en primer ejemplo para con mi esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que tengo que venir y decir, amor, me equivoqué en esto, perdóname. Sí, me equivoqué. O sea, tengo que reconocer, o con mis hijas, ¿no? A veces soy un poquito más acelerado, un poquito. Y hablo un poquito más fuerte. Entonces, perdóname. Pero ese ejemplo marca no sé, un precedente en ellos, algo que va a marcar su corazón y que las va a mover también a ser respetuosas, a moverse en ese sentir del Espíritu, a depender del Espíritu y obviamente a pedir perdón, a quitar toda clase de arrogancia,
o lo que sea contrario a la humildad. La humildad, hermanos, como dice aquí en el versículo 9, se aplica en hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Todo aquello que glorifica la palabra. Todo aquello que exalta la palabra y edifica al cuerpo, nos edifica a nosotros. Y lo dice el versículo 9. El amor sea sin hipocresías, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos. ¿Qué es eso? Sean cálidos, hermanos. Sean cálidos, o sea, dense un beso fraternal, ¿no? Esos sinceros. Hónrese mutuamente. Eso es lo que Dios desea, porque eso nos va a vacunar en contra de todo aquello que sea contrario a la humildad, a todo aquello que me lleve a querer actuar con pereza, o con orgullo, o con un interés propio. Porque la humildad no es pasiva. La humildad es activa, hermano. Nos lleva a ver mi conducta, a considerar mi conducta y a actuar en consecuencia para que yo pueda resolver todo aquello, obviamente, que se quiere imponer por encima de mi vida, por encima de la palabra y que quiera poner arrogancia en mi corazón. No confundamos la humildad, hermanos, con el parecer de la persona, con la conducta. Mira cómo habla, qué humilde es. No hace nada, no se mueve, mira, es calladito. Incluso vive modestamente, eso es humilde. No precisamente. No, hermanos. Podemos ser incluso modestos en muchas cosas, pero al mismo tiempo fingiendo o creyendo ser humildes, lo que estamos haciendo es negligentes. Perezosos porque actuamos no, como decíamos ahorita en el versículo anterior, no aplicándonos a lo bueno, sino aplicándonos a ver a la indiferencia. No, pues que el tiempo lo cure todo, pues total, ¿no? El hermano sabe que pues estamos enojados, pero pues hay que dejemos pasar el tiempo, no pasa nada. No, eso es negligencia. Dios quiere que seas diligente y cuides el corazón de tu hermano. O sea, si yo voy y te pido perdón, Guti, perdóname por esto que hice, yo lo estoy haciendo por obediencia a mi Señor, pues yo estoy cuidando su corazón. Yo estoy cuidando el corazón de mi hermano. Yo no quiero que haya nada en su corazón y si en algún momento él llegara a tomar una decisión diferente, bueno, yo entrego todo eso, yo no me lo guardo, yo lo entrego y el hermano tendrá que tener sabiduría para ver en consecuencia cómo va a actuar. Yo quiero actuar como Dios me enseña, honrando a mi hermano, respetando a mi hermano, dándole el lugar que merece como mejor que yo, superior a mí. Y vuelvo al punto, no es inferioridad, es el lugar que yo tengo, siervo de Cristo. Tú eres siervo de Cristo. Somos siervos de Cristo. Gálatas 5:13, otro ejemplo de humildad. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. La libertad de Cristo, hermanos, obviamente. Pero no la usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Continúa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esa libertad que Dios te ha dado es para que tú le sirvas a tu hermano. Es para que le sirvas a Él, para que le sirvas al Señor. En esa libertad no hay cabida para la arrogancia, porque lo que va a hacer es contrario a la naturaleza nueva que Dios te ha dado en la libertad. Esa naturaleza pecaminosa va a querer que esa libertad la utilices para aprovecharte, por ejemplo, ¿no? De un interés personal con tu hermano, no sé. Te va a llevar a toda clase de deseo de tu naturaleza pecaminosa. Versículo 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo hemos leído una y otra vez, pero Pablo dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. O sea, tú le das cabida a tu naturaleza pecaminosa, hermanos, todo lo que tú no te puedes ni siquiera imaginar puede suceder en ese lugar. Y testimonios podríamos, contar muchos. Fuera de aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Fuera de aquí no. Pero esa libertad, hermano, que Dios nos ha dado, nos las ha dado y nos está mostrando a Cristo, hermano. Es lo que yo quería, o sea, yo quiero que veas cómo en los versículos que no he abordado, del 6 en adelante, nos está mostrando a Cristo, porque Cristo, hermano, Él es nuestro Redentor, nos hizo libre y sirvió cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, esa libertad, la cual Dios te ha dado, no te somete a la esclavitud de tu pecado, no te somete a tu orgullo, a tu arrogancia, a tu pereza, a tu egoísmo. Es que vivas fervientemente en dependencia de su Espíritu Santo y que imites la vida, la obra, el servicio de Jesús. No te da lugar al pretexto para que digas, no, no puedo perdonar, no, no puedo servir, no, no puedo corregir esto, no, no puedo lavar los pies de mi hermano. No, hermano, mira, no te prives de la libertad que Dios te da para que sirvas con la libertad que Cristo te ha dado.
No te prives, no, hermanos, no es que estoy luchando con, bueno, sí luchamos con ese principado, no de maldad que desea interponerse, pero hermanos, no digas que eso es lo que te está ganando y sometiendo. No, hermanos, Dios hizo todo perfecto en ti y quien se está privando de eso eres tú mismo, porque Dios te hizo libre. Tú tienes que creerlo, tú tienes que abrazar a Cristo, tú tienes que abrazar esa libertad para que tú puedas servir con ese corazón ferviente a tu Señor. Él te capacitó, te libertó, te transformó, te ha dado un cuerpo, hermanos, para que le sirvas, y aunque no esté glorificado, su Espíritu Santo muere en ti. Es para que edifiques a su iglesia, es para que le sirvas, es para que desarmes toda obra de Satanás, la saques a la luz, sea destruida y la iglesia crezca. ¿Y dónde quedó la arrogancia, el orgullo, la altivez? Nada de eso. ¿Por qué insisto en que Dios, más bien, por qué insisto en que no creo que la humildad sea una opción en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta? Por la simple y sencilla razón que es un fruto del Espíritu Santo. Si tú lees ahí mismo Gálatas 5:22, te lo voy a leer en la NTV, en la traducción de la Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, esta no la debemos saber de memoria, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, versículo 23, humildad, humildad. Y ahorita con el pastor, ¿no? Control propio, dominio propio. Dios te ha dado dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Hermanos, la humildad no es nada más, no es querer aparentar ser humildes. Es actuar en consecuencia. Por eso es que no es perezosa ni negligente. Continúo fortaleciendo un poquito más la idea de este tema que quiero abordar del capítulo, más bien del capítulo 2 que estamos leyendo. Efesios 5, 19 y 21. Yo te lo estoy leyendo, yo quiero que tú lo leas en casita mejor, pero dice el Señor, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Yo me someto a ti. Y esta es una actitud recíproca, ¿no? ¿Por qué? Porque somos servidores de Cristo. Someterse es colocarnos debajo, es ceder, es obedecer, estar bajo la autoridad, porque yo considero que tú eres mayor que yo, superior a mí, mejor que yo en ese sentido. Tu autoridad no la estoy sobrepasando, la estoy respetando, porque Dios te ha hecho siervo de Cristo igual a mí, y nos vemos en ese mismo sentir. Todo cristiano que asume esta actitud, asume esta actitud porque Cristo no tuvo ningún impedimento para vivir bajo esa misma autoridad. Cristo se sometió a la voluntad del Padre, ¿no? Nosotros nos vamos a someter a la voluntad de Dios, a la voluntad que nos está haciendo encomendada en su palabra. Me gusta, ahorita lo vamos a abordar, bueno, ya no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero versículo 7 dice, en Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo. Vamos a ver qué significa después despojar. Tomando forma de siervo, eso subráyalo, despojó, subráyalo, siervo, subráyalo, haciéndose semejante, igual a, en forma de, la palabra morfos, teniendo la forma, ¿no?, de hombre. Y dice, hallándose en forma de hombre, morfos, se humilló a sí mismo, nadie lo humilló, él se entregó, él se hizo siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es tu labor, esa es mi labor. Ese es el ejemplo que Jesús puso, ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir en su palabra. Ese es el ejemplo. La humildad nos somete a su palabra como Jesús vivió sometido a la voluntad del Padre. Y padres terrenales incluso, y autoridades locales. Y nomás por ponerte el ejemplo, en Lucas 2, 45 al 51, Jesús se extravió, dice la escritura que fueron los papás allá a celebrar la Pascua, de repente se les extravió el niño Jesús y no sabían ni dónde estaba, tendría a lo mejor 12 años, creo que la escritura dice que tenía Jesús, pero cuando lo encontraron, dicen, no entendieron lo que quiso decir, tendríamos que leer el contexto completo, pero dice el versículo 51, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. ¿Quién? Jesús. Es decir, bajo autoridad, sometido, cediendo, siendo Dios, hermano, siendo Dios y siendo hombre también. Eso lo vamos a abordar después. Esa naturaleza humana, verbo humanado, pero el mismo verbo humanado siendo Dios también en esa naturaleza. Y su madre, dice el versículo 51, y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Me llama la atención que diga el favor de Dios. Estaba con él. ¿Por qué? Porque precisamente lo que la Escritura dice es que cuando nosotros dejamos a un lado toda arrogancia,
y vivimos en la humildad, dependiendo del Espíritu Santo, lo que el Señor hace es favorecer a los humildes. Lo leíamos, ¿no? El Señor favorece a los humildes, pero a los soberbios, ¿qué hace? Los desprecia. Wow, yo quisiera continuar, pero ya me ganó el tiempo. Tengo que darle lugar a mi hermana Cindy. Hay una porción en la Escritura que me gustaría que la leyeras y la meditáramos el próximo domingo en 1 Pedro 5:5, que habla de vestirse de humildad. Vístanse de humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Les dejo de tarea que lean esto y lo mediten, por favor. Léanlo. Investiguen qué significa vestir o revestirse, como lo dice en la Reina Valera. Y ponte esa ropa, colócatela, hermanos, porque necesitamos esto nosotros. Todos. Aquí no es el pastor, se puede excluir. Todos. El maestro, no, de la escuela dominical. No, todos, absolutamente todos necesitamos vestirnos de esta vestimenta. Y lo vamos a analizar el próximo domingo. Amén. Señor Santo, te damos tantas gracias, Padre. Tú eres tan precioso, tan maravilloso, Dios, tan digno de recibir toda gloria, Padre. Reconocemos en nuestro corazón que muchas veces hay cabida para el orgullo. Y sabemos, Señor, que esa condición natural no la podemos deshacer porque es algo que aún está en nosotros, Señor. Sin embargo, sometiendo todo pensamiento y toda actitud, toda conducta a tu autoridad, a la autoridad de tu palabra, Dios, la presentamos delante de ti y respondemos en consecuencia para poder glorificarte, Dios, con nuestras acciones. Padre, ayúdanos a vivir todo esto que estamos hablando. Ayúdanos a entenderlo en nuestro corazón, no solamente entenderlo en nuestra mente para actuar en consecuencia. Porque te lo pedimos y porque vemos en tu Hijo el mejor ejemplo, Dios, de vida que tenemos para amarte, para servirte como tú mereces, Señor, y servirnos mutuamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos tantas gracias. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.